el discipulado de la iglesia, una iglesia, ¿cuáles eran las características de la comunidad? A ver, hacer repaso. ¿Cuáles eran las características de la comunidad que Jesús soñaba en el Evangelio de Mateo? Una iglesia ¿qué características tenía? ¿Se manifestaba cómo? Inclusiva. ¿Cómo se manifestaba el ser inclusiva? Que podían venir todos. Circular. Entonces, ¿una iglesia de qué? De iguales. De hermanos y de hermanas, ¿se acuerdan? Sí. Una iglesia donde también se aprendieron a qué? A perdonar. A perdonar, muy bien. Una iglesia también donde experimentaron la presencia del resucitado cuando 2 o 3 se reúnen. Una iglesia que incluye a los que están en el margen. Una iglesia también, habíamos de que el que reciba al niño o a la niña, ¿se acuerdan de estas imágenes? Y la iglesia también que abraza a los que tienen hambre, a los que tienen sed. Entonces, con todos estos textos podemos ir viendo las características de la iglesia y también podría ser una manera de hacer un examen. ¿Dónde lo ponen mis hermanos ahí? ¿Estaba aquí? Sí. Ok. Entonces, una iglesia que también puede estar abierta a abrazar las periferias, ¿verdad? Vayan al capítulo 22, vamos a ver una iglesia. ¿Puedes cerrar, por favor, Fabio? Una iglesia que no excluye ni discrimina. Esa es la idea. Vayan al capítulo 22, 1, 14. Jesús, ¿ya encontraron? Ya casi. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. En aquel tiempo, el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a la media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvió a salir a mediodía, a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contesta: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornada, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en un denario? Entonces toma lo tuyo y ve. Que yo quiera dar al último lo mismo que a ti, ¿o no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Pónganse dentro de este contexto. Bueno, vamos a buscar los personajes. ¿Qué está de mal desde el inicio de la parábola? Vean la actitud del hacendado. ¿Qué es lo que hace el hacendado en el versículo primero? Ir a buscar. ¿Será esto una costumbre de los hacendados ir a tratar directamente con los trabajadores? No, ellos vienen. ¿Quién viene? Los trabajadores para ser contratados. ¿O está el capataz? ¿O está el capataz? Más bien que estaba, la manera en que se ponía era los intermediarios. Ahora, ¿por qué tiene que ir a salir directamente él? ¿Quién es este hacendado que no se comporta de acuerdo a las reglas? Por querer ir a tratar directamente con... ¿A quién representará entonces el primer grupo? A los judíos.
al pueblo judío, al pueblo que está saliendo del judaísmo. Y es el Dios otra vez de la historia que quiere volver a reunir tanto a un grupo de hermanos que se van integrando como a otro grupo que ya está integrado. La misma dinámica de los valores de la boda, ¿no? Gente que viene del judaísmo, esto es algo histórico, la salvación viene por los judíos, va a decir Jesús en el Evangelio de Juan. No puede negar la trascendencia judía, pero también parece ser que la comunidad, con el aspecto de Jesús, se está abriendo a otras posibilidades, se está abriendo a ir aceptando, y el problema va a ser cómo convivir diferentes tradiciones que confluyen en una misma espiritualidad, que es la de Jesús, y también quién va a tener los ministerios, quién va a ser más importante que otro. Entonces, esta parábola ilumina muy bien la comunidad que le está costando primero trabajo aceptar a los hermanos y hermanas que se van integrando, y quizás los está tratando como si fueran personas de segunda, ¿no? Como si fueran personas como si no fueran hermanos. Entonces, sale el hacendado, otra vez el Dios que busca. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. El hacendado, dueño de la viña, dueño de la tierra, controla todo el tiempo. Prácticamente en esta parábola podemos decir que toda la creación depende de Dios. Toda la creación es de Dios. Él es el dueño y nosotros ya lo sabemos por lo que va a decir al final. Pero vamos a ponernos dentro de la narrativa. No sabemos exactamente quién es este dueño. Yo creo que las personas que escucharon esta parábola por vez primera, inmediatamente vino, esta es una parábola que va a terminar mal, porque no es usual que un dueño, que un propietario, de los pocos propietarios que existen en el mundo mediterráneo, en el mundo palestinense, venga él a tratar directamente con los empleados. Para eso tiene sus servidores. Esto era la manera de contratar en el mundo y sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay lugares específicos en la ágora, especialmente en el ágora, que era la vida pública de aquellas comunidades, donde confluía toda la gente para ser contratada, y también en el ágora era donde se discutían las ideas, donde se corrían toda la comunicación, todo el chisme. Y ahora aquí en los Home Depot. Ahora aquí en el Home Depot, pero es casi la misma dinámica, ¿no? Y parece ser que encontró a los trabajadores muy de mañana, o sea, a la viña. Es una imagen muy querida en la Biblia, la viña de Yahvé. ¿Quién era la viña de Yahvé? El pueblo judío. Israel era la viña del pueblo de Israel, la viña querida, la viña del pueblo de Israel. Entonces trae a la memoria la idea del Dios que entra en relación de una manera muy particular con el pueblo de Israel, pero esta relación muy particular del pueblo de Israel no es exclusiva. No es para decir, no obliga a Dios a que siempre tiene que escoger a este pueblo. Este es como un contrato, pero un contrato que puede Dios deshacerlo en cualquier momento. La divinidad puede deshacerlo en cualquier momento. Las alianzas que se hacían tenían un valor legal, donde un Dios o una divinidad entraba en contacto con el pueblo le juraba fidelidad, lealtad, no cambiar de dioses, no reconocer a otros dioses. En cambio, Dios juraba protegerle la ciudad, cuidarle, bendecirle, mandarle la lluvia. El pueblo no podía romper esa alianza porque traía consecuencias legales, ese era el contrato. En cambio, la divinidad sí puede romper la alianza, puede entrar en relaciones con otros pueblos. En vez de escoger a un pueblo, escoge a otro. Y en algún momento de la historia, Yahvé Dios también parece que cambia estas ideas de entrar en alianza con otros pueblos, o cambiar, o por lo menos aceptar a otra gente. En el caso, por ejemplo, de Ciro, ¿verdad? No sé si ya vieron Ciro en Isaías. Si no, lo van a ver posiblemente el pasado mañana. La idea de Ciro,
que es el Mesías, el ungido de Israel, y ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Entonces, la divinidad puede cambiar, pero aquí parece ser que a Mateo le interesa conservar esta rica tradición donde el pueblo de Yahvé sigue siendo el pueblo judío cristiano, pero ahora también con la novedad de que va a ir a invitar a otra gente a diferentes horas, a diferentes tiempos y posiblemente a diferentes lugares, que es lo que se está dando la expansión del cristianismo, todo el aspecto misionero, ¿no? Con el mismo beneficio. Y con el mismo, bueno, en la narración todavía no lo sabemos. Esta gente, nosotros no sabemos todavía que les va a dar lo mismo. Entonces, esta gente entra en contrato y dicen, bueno, cerramos trato, es un contrato legal. Y por muy injusto que te puede parecer, de acuerdo al desenlace, sigue siendo un contrato legal, porque parece también ser que la justicia de Dios no entra dentro de la justicia humana. Nos cierran trato en cuestión económico y los manda a trabajar a la viña, en pagarles el denario. Un denario que es la moneda de la paga del día, un denario. Y la idea de este denario también, ¿qué se podía comprar? Pues no muchas cosas, un poco de pan, un poco de aceite de hummus, y acaba de contar. Realmente no alcanza, pero eso era la medida estándar, ¿no? Y luego dice que volvió a salir a diferentes horas. Acuérdense que las horas también están divididas de acuerdo al calendario romano. Y invita al otro grupo, dice que vayan a trabajar a ustedes también a mi viña y les pagaré, ya no dice cuándo, les pagaré lo que es debido. Sale al mediodía, a la media tarde, e hizo lo mismo. Ya a los otros ya ni siquiera les dice, solamente les dice que vayan a trabajar a la viña. Ahora, desde el punto de vista, solamente desde el punto de vista físico, sin entrar todavía al aspecto teológico, ¿a quién se llevarán primero a trabajar a la viña? ¿A quién se llevarán primero a trabajar? Si hay un grupo de personas, ¿cómo se escoge? ¿Cuál es la dinámica? ¿Quién ha tenido la oportunidad o la experiencia de ir a vender su fuerza de trabajo? Ok, ahora pónganse, entonces, ¿qué? Primero, el hacendado en la parábola rompe la regla porque él mismo va a contratar gente, lo cual no es común. Ya desde allí como que la dinámica cambia. El hecho también de que posiblemente la regla era de que tú vas y hay que madrugar literalmente, hay que estar allí pendiente porque en cualquier momento alguien viene y te lleva. El hecho de que este hombre venga a diferentes momentos y se esté llevando gente es algo también extraordinario, es algo también fuera de lo común. Porque regularmente a la primera que lleves, y también te puede estar invitando o te puede estar imaginando de decirte que siempre hay algo que hacer en la viña, o sea que no se acabe el trabajo y que todo el mundo puede participar. Y también estaría de alguna manera retando la manera de ver la fuerza de producción, porque estarían llevándose también a los que nadie quiere. Y si la propuesta de Jesús, la propuesta de formar comunidad era justamente del ciego, el cojo, toda la gente despreciable, toda la gente que físicamente no podía aportar, porque también los dueños de la viña pues quieren que les rinda su trabajo, si no se van a ir a la quiebra. Entonces la economía parece ser de este dueño de la viña, parece ser que no se ve afectada si invita a trabajar ahora sí a los que nadie quiere. A los que han sido excluidos. El hecho de que haya regresado a mediodía y todavía encuentre gente y la lleve es precisamente por eso, porque la gente que se quedó actualmente es la que nadie quiere, o la que se levantó tarde, la que no está dispuesta a trabajar. Habrá gente que se levante tarde, que tiene si realmente tiene la necesidad. Yo creo que la gente de aquella época sería perder el poco honor que le queda, porque se movían por el pobre pero honrado. Entonces una persona que es perezosa prácticamente supongamos que también fue perezosa y se levantó tarde, pero también a esas personas como que el dueño de la viña le incorpora. Entonces como que va cambiando toda la dinámica. Primero está saliendo a varios momentos y
a todas las personas les encuentra algo. Entonces como que va a ir viendo que en su tierra siempre puede haber posibilidades para la otra gente. Pero en esta parábola lo que se refiere más bien es al grupo del judío. Nosotros ya después la hemos interpretado diferente. En la vida consagrada pues es bastante atractiva para decir, bueno, a los de la primera hora, qué bueno, recibiste al Señor en la primera llamada, bendito Dios. Lo recibiste más tardecito, también. Pero en este primer momento, esta parábola se refiere al grupo del judaísmo que fue invitado a trabajar en la viña de Dios. Y el grupo y que trabajó, respondió bien. Pero parece ser que como trabajó bien, respondió bien, también esperan recibir más. Y nosotros que estamos todavía viendo estos procesos, nos van a llevar la sorpresa de que en la nueva economía o en el nuevo estilo de impartir justicia, ya no hay primero, ya no hay último, porque esa es la comunidad que Mateo quiere lograr. Una comunidad que no esté basada en el hecho de que tú trabajas, te corresponde tanto. ¿Qué estará pensando? ¿Qué pasará? Yo la verdad no me imagino qué es tener responsabilidad de alguien que te pida de comer y que tú no tengas trabajo. Pónganse ustedes a pensar en estos grupos de personas que fueron dejados. ¿Qué pasará dentro de su cabeza, de su intelecto? Sacrificarse. Entonces, yo creo que si vemos esta parábola desde nuestras experiencias, desde nuestras historias, ¿seremos del primer grupo? Yo creo que nunca hemos sido del primer grupo, hermanos y hermanas. Ni siquiera para venir a orar a Dios hemos sido en estas comunidades del primer grupo. Siempre somos de los que vivimos de las obras de las otras personas. Siempre te toca el peor salón, siempre te toca el basement, siempre te toca el lugar más apartado y siempre te hacen sentir de que tú no perteneces porque tú no das suficiente. Ni dentro, ni siquiera para venir a orar al Dios de la vida. Entonces, releer esta historia es volver a apropiarnos a decir la dignidad que tiene la otra persona que se siente primera o que se siente privilegiada, la debemos también de tener nosotros. El problema es cuando nosotros ya nos acostumbramos a hacer los desperdicios, a hacer lo que siempre queda. Y entonces tenemos esta actitud a veces de casi que le damos las gracias a toda la gente hasta por oprimirnos, por explotarnos. Y yo creo que debemos de vernos como parte importante de que todos y todas están trabajando en la misma viña y que Dios o el capataz ha cambiado la regla, ya ha cambiado la norma, ¿no? Donde hay otras nuevas relaciones, otros nuevos valores, otros nuevos principios. Y esta es la existencia de esta comunidad que le está costando trabajo vivir estos valores, ya no de acuerdo al judaísmo. Ahora va a vivir el judaísmo a través de la experiencia del hermano Jesús. Y bueno, ya saben, todo el primer momento, y ya a la hora de pagarle a la viña, en el versículo 8, al anochecer, el anuncio de la noche siempre trae estos conflictos. Siempre la noche representa el peligro, representa advertencia. Casi siempre en el mundo bíblico la noche tiene un sentido negativo. En algunas ocasiones la noche es símbolo positivo, como la noche que salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? La noche a la libertad. Pero la mayoría de las veces es donde la gente descubre quién es quién es verdaderamente pertenece a Dios o quién no pertenece a no. Entonces ahora el hacendado, que no sabíamos quién era, se revela. Ahora es el Kyrios, el dueño, el propietario, es el dueño de la viña. Entonces le dijo al capataz. ¿Por qué no envió al capataz desde el principio? Porque la misión es exclusiva de Dios y esto es campo de Dios. Dios mismo es el que entra en relación con el pueblo, ¿no? Y Dios mismo es el que llama, es el que congrega, es el que comienza a negociar y reúne a los trabajadores.
el capataz representaría entonces a todas las personas que están trabajando, vendrían a ser los profetas, toda la gente que está congregando. Si fuera un género apocalíptico, aquí estarían los ángeles del cielo, ¿no?, con sus trompetas reuniendo, pero este género es muy diferente al apocalíptico, pero tiene la misma intención de decir, el juicio universal se va a abrir, y en el juicio universal vamos a ver, vamos a comprender la identidad de los nuevos valores de esta viña. Y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Justamente eso era lo que había dicho Mateo, que su comunidad no quería que fueran de primeros y de últimos, ni de últimos de primeros, ¿no? Y bueno, ya saben, los del primer grupo, no, primero comenzaron los últimos y recibieron su jornal. ¿Qué sería su actitud de esta gente que en su vida siempre los habían dejado, que otros trabajadores, otros capataces ni siquiera los miraban? ¿Cómo será su historia al saber que trabajaron muy poquito, al saber que a lo mejor algunos nada más fueron a estirar la mano y recibieron un denario? Porque ya ni siquiera había negocio con ellos, ya ni siquiera les habían dicho cuánto iban a dar. ¿Cómo será su corazón de estas personas? ¿Habrán conocido el reino de Dios? Habrán conocido el reino de Dios, o se habrán sentido queridos, queridas, aceptados, es decir, lo que yo puedo dar, eso es lo que vale. Cuando lleguemos a entender esto dentro de nuestra cabeza y en conciencia digamos, yo puedo dar esto, y la otra gente dice, qué bueno, esto construye el reino de Dios. Pero cuando la gente dice, yo puedo dar esto, nada más puedo dar esto, y después te das cuenta que juntó otro tantote por acá y que si podía dar más, entonces dices, bueno, como que no podía nada más dar eso. Entonces, pero eso se refleja en nuestras comunidades, ¿no, padre? Porque no todo se reduce a lo monetario. Y cuando nosotros estamos en nuestras comunidades, damos más, porque no damos lo que nos sobra, damos nuestro tiempo, damos nuestro talento, participamos con nuestras manos a las obras, y tal vez sí acaparamos un poquito porque sabemos que tenemos otras responsabilidades en México de seguir mandando, y aún así lo que nos sobra en nuestros bolsillos va para la canasta. y yo creo que la idea de primeramente del Dios que quiere que todo el mundo trabaje, del Dios que quiere que todo el mundo tenga acceso a la economía. Si lo vemos solamente desde un punto de vista económico, esta parábola viene a romper todos los esquemas del sistema capitalista. Porque en el sistema capitalista nunca te van a aceptar si tú ya no puedes ofrecerle nada al sistema. En la dinámica que les puse el otro día del esclavo y del amo, en un sistema capitalista, el día que tú ya no ofrezcas nada, que ya te duela la mano, que te duele el pie, ese día ya eres un desecho. Y como un desecho te van a tratar. En cambio, en la economía nueva, en las nuevas relaciones que está proponiendo el hermano Jesús, o Jesús, para que no haya duda de que no haya duda de que no, si no creo que Jesús era, ¿qué era Dios? Era Dios. Bueno, sí creo que Jesús es Dios. Del hermano Jesús en su propuesta alternativa es con la finalidad de decir, la justicia como está hecha no funciona, porque deja mucha gente afuera. Y este sistema, si esta parábola se escucha ahora, ¿cómo la escucharán los capitalistas o la gente que tiene que trabajar y que tiene que tratar a la persona de acuerdo a lo que produce? Si esta gente se organiza, si este primer grupo se organiza y le mete una demanda, seguramente que el capataz pierde el caso. ¿Por qué es injusto? Porque es injusto en el sentido de que no les está dando de acuerdo a las prestaciones que la gente o que el sistema requiere, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, las personas que por primera vez a lo mejor en mucho tiempo se dan cuenta de que son necesarias, de que se les valora lo poquito, lo mucho que den, muy probablemente se sienten vivas, se sienten verdaderamente que el reino de Dios les ha llegado. A esta gente que nunca cuenta, a esta gente que nunca se les consideraba y ahora resulta que fueron invitadas a la viña, a ser parte de la comunidad y son tratadas muy positivamente, entonces se dan cuenta efectivamente que este reino es un reino que les hace justicia. Y
Y yo creo que cuando se siente la persona así, entonces ahí ya puede venir el agradecimiento del que hablaba Jorgito, de decir, bueno, cuando una persona ya la hacen sentir persona, le hacen sentir que es importante, la gente va a dar todo su ser a la causa posiblemente del hermano Jesús, ¿no? Aquella mujer que estaba encorvada, en el Evangelio de Lucas aparece una mujer que está encorvada, símbolo de toda la ley que ha sido manipulada para encorvar a aquella mujer, y Jesús la endereza y por vez primera la mujer puede ver a la cara a las otras personas y le dicen, no te está permitido hacer esto porque es el sábado. Y Jesús, bueno, reprocha las tradiciones humanas y les dice cómo ustedes sí pueden sacar a darle de beber a su burro y a esta hija de Abraham. O sea, ni siquiera, yo creo que por vez primera aquella mujer sintió el calor, el amor de ser tratada como una hija, siempre vista como la jorobadita o como no sé. Porque la gente es cruel cuando uno le, pero a ver que está jorobadita, entonces, pero de sentirla, llamarla como hija. Esta gente también, que no sabemos por qué no los escogían, probablemente porque era gente que no aportaba mucho al sistema, ahora al recibir también que el reino de Dios, que la gracia de Dios les alcanza, yo creo que en gratitud van a dar todo, ¿no? Como la viuda que dio todo. Y bueno, al recibirlo, entonces llega el otro grupo. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más. ¿Y en qué momento el grupo primero le entró la ambición de querer recibir más? Cuando se dieron cuenta de lo que le habían pagado a los segundos. Pero si tú eres una persona honesta y te mueves con la ley, tú sabes que había quedado trato en que te iban a dar un denario. Eso es lo que le dice el viñero, ¿no? Entonces, pero ¿en qué momento creen este grupo de personas que el otro se volvió injusto? Cuando vio que para el otro le pagaron. Porque están metiendo a Dios en el sistema de justicia de ellos. Y en el sistema de justicia es Dios me bendice, Dios me da más. Yo hago esto, Dios me quiere más. Este sistema de justicia no ha muerto. Hasta el día de hoy este sistema es el que reina dentro de nuestras espiritualidades. La teología de la prosperidad. No solamente la teología de la prosperidad, pero también la teología de decir Dios me quiere a mí porque yo me porto bien. La recompensa. La recompensa. En cambio, el que se porta mal, cuando las cosas buenas, cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, es cuando la gente respinga. Pero cuando las cosas malas le suceden al malo, dicen, ay, qué bueno, se lo merecía. ¿Por qué? Porque ese era su actuar. La ley del karma, o tú le pones todo lo que tú quieras, pero no. Pero en la nueva estilo de justicia, la ley parece ser que no responde a las exigencias, o Dios no se mete dentro de este sistema judicial. Lo quieren encajonar a Dios, lo quieren arrinconar a decir, es lógico que tú nos tienes que pagar más. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos más. Y Dios parece ser que dice a Dios, a ver, espérense. En primer lugar, yo soy el dueño de la viña. Y esto es lo que yo iba a decir. Ahora resulta que no puedo hacer con mi creación. Y ese ya no es problema de la comunidad, a quién le paga o a quién quiere, o traducido a nuestro lenguaje, a quién se sabe o a quién no. Ese no es asunto nuestro. Ese es asunto de Dios. Pero parece ser que como Dios se murió y Dios se dejó encargado a la catequista, al maestro, al testigo de Jehová, a no sé a quién, para estar diciendo, haz mi trabajo, parece ser que la gente se ha ido por lugares que no son nuestros. Hemos entrado en campos que son exclusivos de Dios. Entonces, este grupo va a tener que aprender a dejar a Dios ser Dios. Tenemos que aprender, porque el hecho de que Dios quiera o el hecho de que Dios dé, eso depende de Dios, ¿no? Y por eso es que Dios, o el capataz, y fíjense cómo le recrimina, prácticamente le están enseñando a Dios la ley, ¿no? Es tonto lo que están diciendo, porque Dios, el capataz mismo fue el que comenzó a negociar con ellos y él sabe, están viendo, su análisis de la realidad es correcta, pero no de acuerdo a los nuevos valores que Dios requiere de la nueva comunidad.
Además era su obligación, ¿no, padre? O sea, si se portan bien, pues te portas bien, no esperes un regalo, una recompensa, es tu obligación. Para una gente agradecida, o para una gente, ¿cómo vamos a ponerle? Para una gente que tiene un sentido bien de sí mismo, yo creo que esa es muy buena sabiduría esa cosa. De decir, tú te portas bien no porque vas a recibir porque hay un valor dentro de ti. Hay algo que te llama a ser bueno. Por eso acuérdense de los griegos, ¿no? Del mito este fue uno de los grandes problemas. Dice, el ser humano es perverso. Si el ser humano pudiera realmente portarse mal sin ser castigado por los dioses, sin ser mandado al fuego eterno y sin ser sancionado por la ley, si no hubiera nadie que lo sancionara, el ser humano es perverso. Y el otro grupo, desde el punto de vista filosófico, dijo, no, dentro del ser humano hay un valor que, aunque no exista un castigo, aunque no exista una ley que lo condene, hay un valor que lo lleva a portarse bien. Una persona sabia iría con esto. Y bueno, aquel ejemplo que les ponía, ¿no? El ejemplo de este señor que se encontró el anillo, en el diálogo de Platón se encuentra un anillo que era una persona, dice, los que creían que el ser humano era perverso, dice, miren, para probarles esto, era un hombre campesino, trabajaba la tierra, le daba los honores a los dioses, sacrificaba el mejor de sus frutos, de sus animales cuando era la cosecha, y un buen día comenzó a llover, se metió a la cueva y se encontró un anillo. Y cuando estaba en la cueva, se puso el anillo y se da cuenta de que es invisible. Y cuando se da cuenta de que es invisible, se da cuenta que tiene poder. Y entonces comienza a hacer cosas malas porque nadie le va a echar la culpa. Entonces va con la reina, y entre la reina y él confabulan y matan al rey. Y se casan ellos. Entonces estos demuestran, dicen, ya ven, cuando no hay una ley, cuando no hay un Dios que te condene, cuando no hay una ley que te mande a la cárcel o un juez que esté detrás de ti, sale verdaderamente lo que tú eres. Y no se dieron cuenta de la sabiduría que Dios ha puesto dentro del ser humano para decir, tú no te vas a estar moviendo en querer a Dios por el premio o por el castigo. Esa es una fe infantil. Esa es una fe de que vete a misa y me traes el boletín y aquí está tu domingo. Y bueno, si todavía estamos esperando esa recompensa de que tú ya tienes una casita allá y que pusiste el tabiquito allá, entonces cambiar el sistema judicial. Y esa observación de decir, yo me porto bien porque hay un valor, independientemente de que si ya va a haber un premio o va a haber un castigo, hay un valor dentro que me mueve a portarme bien. Entonces, en esta actitud, las personas quieren prácticamente manipular a Dios. Y no va a ser la primera vez que la comunidad va a querer manipular a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, Dios parece ser que se defiende y comienza a decirle amigo. Y bueno, ya saben que la palabra amigo no tiene muy buena connotación aquí dentro del Evangelio de Mateo, porque ese amigo va para afuera. Y no estoy siendo injusto, si uno de los temas favoritos de todo el Evangelio es la justicia, ¿cómo tú puedes estar culpando a Dios de que es injusto? ¿Cómo tú puedes en tu mente perversa estar pensando de que Dios es injusto porque incluye, porque llamó a los que nadie quería, porque les dio? ¿Cómo tú puedes? Este es el pecado contra el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está dando vida, cuando el Espíritu de Dios está reconociendo a la otra persona como hermano, como hermana, y que tú vengas y que digas, eres injusto, o lo haces por el poder del Belcebú, este es el pecado que no se perdona. Y este pecado, créanme que no se ha erradicado. Hay muchas personas que se creen muy justas, muy buenas, muy perfectas, porque tienen todos los sacramentos, porque cumplieron todo, y comienzan a descartar a la otra gente. Pero no sabemos la historia de lo que está detrás de la otra gente. No sabemos cómo Dios está trabajando con la otra gente. Entonces, esta gente que trata a Dios de injusto, ahora sí que aquel que estableció la justicia, ahora resulta que es un injusto. Esto sería ir en contra de lo que es Dios mismo, de la esencia de Dios, ¿no? ¿Tenés algo? Sí, yo con mucha frecuencia la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿por qué si yo me porto tan bien a veces no va tan mal?
¿Por qué Dios no castiga a los malos y bendice a los buenos? ¿Por qué tantos buenos que no han hecho nada? Dios no los escucha, y aquellos que son tan malos. Pero aquí yo creo que hay un aspecto, que yo en lo personal trato de aceptar. La lógica de Dios tampoco es nuestra lógica. Y el sistema judicial como opera aquí también parece de ser que Dios lo va a reorientar. Y luego fíjense, y Jesús, y bueno, el capataz, no habíamos cerrado trato en un denario, o sea, hay un contrato. No puedes tú acusar a Dios porque hay un contrato. Entonces toma lo tuyo y vete. Realmente tú no perteneces a esta serie de valores. Esta es la misma dinámica que se observa con la parábola de el que entró al traje, el que entró a la boda, al banquete, sin el traje. Tú no perteneces a esa viña, tú no perteneces a este banquete. Tú te mueves todavía con otros principios, tú te mueves todavía con otros valores. Y qué difícil es verdaderamente ir educando a la gente a ver la visión y a moverse con otros valores. Dios respeta los procesos, toma a diferente gente, pero cada persona tiene que sanar su historia, sanar su persona y ver qué puede ofrecer. El problema es cuando ya se mete la gente y ya se comió todo a Dios, se comió al Espíritu con todo y plumas y a toda la Biblia, pero no trabajó su historia. Ya esos valores no van a producir fruto. Entonces no perteneces a la viña. ¿Por qué? Porque te estás moviendo con otros valores que no son los valores que Jesús ha ido enseñando a través del Evangelio. Y luego le reclama que yo quiera dar al último lo mismo que a ti. Eso era lo que se proponía, llegar justamente a esto, una comunidad que se reúne, donde se perdona, una comunidad de hermanos y de hermanas, una comunidad donde los últimos son primeros, los primeros son últimos. Eso sí son buenas noticias. Eso sí son buenas noticias para toda la gente que se había quedado fuera, para toda la gente que estaba al borde. Y dice, no puedo hacer de mis bienes como me parezca. ¿No le vas a enseñar a Dios? Ya hubo una persona, siempre hubo la tentación, ya hubo una persona que se atrevió a llamarle a Dios, que se puso como una persona justa, Job. El Job, en el libro de Job, Job sabe que es una persona que no ha hecho mal. Él mismo va a decir, yo no acepto que esté sufriendo porque he hecho un pecado. Yo fui el sostén del pobre, yo fui el abrigo de la viuda, de virtud me ceñía, de justicia me amparaba, y voy a llamar a juicio a Dios. Y Dios se deja entrar en el juicio. Estos también lo están llamando a juicio. Pero aquí parece ser que a Dios ya se le acabó la paciencia y dijo, no aprendieron con Job. Esta gente conoce bien la tradición de judía. No aprendieron con Job que yo soy. Y entonces en el libro de Job, Dios permite que Job lo llame a juicio. Y Dios lo llama, y Job lo llama a juicio. Y luego Dios dice, ok, Dios responde desde la tormenta. Y comienza a darle todo un tour de toda la creación. A ver, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse los límites al mar? Anda, dime, si tú eres tan sabio, ¿dónde se almacenan el granizo? Bueno, le da todo el tour ecológico. Y aquí la gente quiere introducir a Dios a ser criatura, lo está reduciendo prácticamente a una justicia que nada tiene que ver con el Dios, ¿no? O sea, Dios sigue siendo el creador y sigue siendo el dueño de la tierra, ¿no? Y luego dice, ¿por qué tomas a mal que yo sea generoso? ¿Qué tiene la Biblia de Jerusalén allí? En el versículo 15, al final del versículo 15, ¿por qué tomas a mal? No tiene algo que ¿por qué me miras con malos ojos? Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero, o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Esa es una mejor traducción. Va a ser tu ojo malo. La traducción es me vas a hacer mal de ojo. Me vas a hacer mal de ojo porque yo soy bueno. Porque hay mal ojo. Hay gente que tiene el poder de hacer mal de ojo. Yo por no siempre me protejo contra el mal del ojo. Entonces me van a hacer mal del ojo. Dios cree en eso. Esas son unas prácticas ancestrales de creer en el mal del ojo, de que hay personas que nada tiene que ver con brujería. Son personas que están relacionadas con la madre tierra. Entonces, esta es una historia. ¿Me vas tú a hacer mal ojo?
solamente porque soy bueno, vas a poner tu ojo malo en una bondad. Y bueno, y terminan justamente con lo que quería llegar. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta frase, ¿para quién serán buenas noticias? Para los desposeídos. Para los desposeídos, para los que a nadie nos ocupaban. Para los que no saben. ¿Verdad que esto es muy fácil? ¿Verdad que es muy fácil entenderlo? Pero qué difícil es vivirla. Qué difícil es vivirla cuando nosotros ya tenemos encajonada la idea de lo que es Dios y de lo que debería de ser Dios. ¿Alguna pregunta de esta parábola? Ahora cambia totalmente el sentido de la justicia de Dios y de la relación de la comunidad. No es que Dios esté rechazando a los primeros, posiblemente no todo el grupo se quejó, posiblemente solamente un grupo pequeño le está costando trabajo realmente vivir de acuerdo a esos nuevos valores de la comunidad de Mateo. Lógico que muchos otros aceptaron y con sus luces y con sus sombras se fueron abriendo a otra comunidad, aceptando a la otra gente que venía llegando, pero para muchos sí les tocó fuerte. Y estas luchas hasta se ven hasta en nuestros grupitos, ¿no? La persona que ya llegó con más tiempo es que yo siempre he estado aquí. Y por ejemplo, Aquí siempre se hizo así. me pongo a pensar un poquito también en la parte esta de los que cuando están esperando a las demás personas a que los llamen, muchas veces puede ser también el hecho de viendo la gente que dice yo no soy elegido para ir en la primera o elegido en la segunda. A veces también es la falta de esperanza o la situación que uno vive cuando dices yo no soy digno. ¿Lo explico? O sea, que no se sienten... yo creo que ahora ya podríamos aprender, decir, si siempre has sido de los que se han dejado, pues luchar por hacerte visible, hacerte presente. A veces, fíjense, la gente que es dejada o la gente que es diferente, cuando el grupo te separa, la gente, si no te aniquila, si te sobrepones a la marginación, a la exclusión, a todo el lenguaje injurioso que se dice contra ti, por tu raza, por el color de tu piel o por tu orientación sexual, si tú logras sobreponerte a todo este mundo de injusticia, desarrollas habilidades. La Gloria ensalzó esta autora chicana que yo quiero mucho, dice que desarrollas algo que se llama la facultad. De tal manera que la gente va a aprender a moverse y a sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer también en nuestras historias. Si hemos sido siempre de los que hemos sido relegados, comenzar a decir, no, aquí estamos, no me puedes ignorar. Y tenemos tanto derecho como el que fue llamado primero, como el que es llamado al último, y muchos van a venir. Y en la dinámica del migrante, qué casualidad que ahora los que ya se están asentados, los que ya tienen un trabajo, ahora son los primeros que se oponen a que vengan más. Pero cuando ellos estaban, nadie se oponía a que ellos llegaran. Entonces yo creo que tendríamos que volver a ser más críticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después de haber dado este tour de la comunidad de Mateo, me gustaría que volviéramos a la primera hojita que les di. En la primera hojita, el número 1A, regularmente la primera hojita es el 1A. Y luego allí donde dice textos propios exclusivos de Mateo. ¿Se acuerdan que les dije que se iban a aprender 10? Sí. ¿Ya se los aprendieron? Totalmente. A ver, dime, exclusivos de Mateo. 3 exclusivos de Mateo. Un texto exclusivo de Mateo. No le dirán las son las largas. Un texto exclusivo de Mateo. Las bodas. ¿Las bodas de quién? Hermano, un texto exclusivo de Mateo. Esa parábola. Un texto exclusivo de Mateo. Un texto exclusivo de Mateo. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros, no. Un texto exclusivo de Mateo. Vengan a mí los cansados y agobiados. Sí, Jonás. Le atinaste. Un texto exclusivo de Mateo. Un texto exclusivo de Mateo. Muy bien. Un texto exclusivo de Mateo. Mateo 28, 18 al 20. Vayan. Vayan, muy bien. La gran comisión. Mateo es Pedro sobre las aguas.
Pedro sobre las aguas. Mateo 25, el juicio final, el sueño de San José, Muy bien. el llamado De José, muy bien. No les des a los cerdos Lo que es la sagrado. tierra. Las bienaventuranzas no, porque también la trabaja Lucas, pero bueno, las trabaja desde el punto de vista de la montaña. ¿Los quién? Los hebedeos no. La mujer pagana sí trabaja. otra cosa aquí que digo. ¿La sirofenicia? La sirofenicia, la mujer Milagro que se se lava las manos. Milagro que se lava las manos. Bueno, se tienen que aprender esa hojita, por favor. Si ustedes se dieron cuenta, casi que estudiamos, mi objetivo de estudiar Mateo, de verle, era presentar su evangelio a través de su eclesiología, con la finalidad de entender primeramente que esta comunidad, aunque después se utilizó para hacer una comunidad casi jerárquica, esta comunidad era muy circular, era muy de últimos hermanos excluidos. Bueno, ahora me gustaría ir sobre algunos textos que son, vimos sobre la genealogía de Jesús, vimos sobre el nacimiento, históricamente, bueno, ya no sé en qué clase escucharon que Jesús no nació, hay controversias en cuestión de Belén, ¿no? A Jorgito, ¿quién le van a cambiar su Navidad? Bueno, versículo 18, vayan al capítulo 1, por favor. El nacimiento de Jesucristo sucedió así: su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí va a traer a la memoria con algunos textos que son exclusivos de Mateo estos 2 días, lo que queda de hoy y lo que queda de mañana, ya nada más mañana es el último día. Pero me gustaría, para por lo menos que tengan una visión de todo el Evangelio. Es un evangelio de verdad muy precioso, un evangelio que nos presenta una comunidad en proceso de integración, una comunidad de justos y pecadores, una comunidad que no es perfecta, como la trató de idealizar el hermano Lucas, ¿no? Lucas nos dejó con esta idea, y claro, esa idea de la comunidad de Lucas es la que mejor vende, ¿no? Que tenían un mismo corazón, una misma alma, que todo lo compartían. Esa es una idea muy bonita alcanzar. Pero aprendimos que no lo compartían por compartirlo, sino porque esperaban la venida del Señor y ya estaba. Pero la gente regularmente, cuando va a buscar un texto casi vocacional, casi siempre no va a ir a buscar un texto donde se estén peleando la gente, ¿verdad? Así no, el marketing, también aquí hay marketing, hay que poner. No es lo bonito. No vende. Miren, la idea del nacimiento de Jesús, hay bastantes discrepancias históricas, ¿no? Ustedes saben que Jesús nace, primeramente nace censado según Lucas, y también la figura de José, que es propia de Mateo. José les va a traer a la memoria el patriarca. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? ¿Con quién va a estar relacionado José en el Génesis? ¿Con quién? Con Egipto. Con Egipto, y también con el faraón. Y a Mateo le interesa presentar esta idea porque también su comunidad va a estar experimentando otra especie de esclavitud, pero ahora la esclavitud va a ser más cruel, porque ahora la esclavitud está dentro. Ahora ya no hay necesidad de que el pueblo esté en Egipto para sentir que la vida está en peligro, y por eso va a narrar estos acontecimientos que son propios de Mateo. Y también va a traer el tema de José porque le va a beneficiar para su teología, toda la teología de la justicia, pero no es la justicia como le entendía el sistema de Israel, sino una justicia que va a ser reorientada desde el punto de vista de Dios. Y por eso va a presentar a José en este acontecimiento bastante problemático, porque si María ya está embarazada y José no ha tenido relaciones con María, ¿qué estará pasando? ¿Qué sentiría José? Desde el punto de vista de su masculinidad, prácticamente José pierde honor. ¿Por qué? Porque no supo proteger
no solamente José pierde honor, la familia de María también pierde honor, que no sabemos quiénes eran sus papás, su mamá, por la tradición. Y por los otros evangelios se les pone el nombre de Ana y de Joaquín. Los evangelios no dicen esta información. Bueno, ya está toda una historia también de que la Virgen María fue entregada al templo desde niña, ¿no? Desde muy pequeñita. Hay toda una tradición también que comenzó a cuestionar el papel de María y también la relación aquí de José. Entonces le sirve al hermano, a esta comunidad, para aspirar a ser como José. Y si ustedes se dan cuenta, José prácticamente es un personaje que es eclipsado por la figura de María. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar el desenlace, pero si nos metemos dentro del drama de José y de aquella cultura donde tu prometida ya no es virgen, pues no va a ser no va a ser agradable, porque la comunidad te va a ver mal a ti o por aceptar a una persona así. Ahora, desde el punto de vista también de María, el hecho de aceptar, aquí no tenemos toda la historia de la anunciación como la se manifiesta en Lucas, ¿no? El hecho de ir llevando a María dentro de un género que se llama de anunciaciones, de ir llevándola donde se aparece un ángel, hay una invitación, hay un saludo, la persona responde en miedo, el ángel le confirma que ha sido escogido para cierta misión, la persona tiene sus dudas, el ángel dice que esto es de parte de Dios, que el Espíritu va a estar con esta persona, y luego la persona acepta, y luego el ángel se retira. Esto para que puedan entender que Mateo, y como están estudiando el libro de no sé si lo vieron en Jueces, fíjense, esta idea, por ejemplo, de estoy en Jueces. En Jueces 6. En el capítulo 6 de Jueces, nada más escuchen, dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, propiedad de Joás de Bi-Ezer, mientras su hijo Jadeón estaba limpiando a escondidas el trigo en el lagar para que los medianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Esta historia, cuando el ángel se le aparece a María, está tomando estos géneros literarios, donde seres intervienen dentro de la narración, ¿no? Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos suceden todos estos? Todo esto, ¿dónde han quedado aquellos prodigios que nos comentaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los medianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete y con tus propias fuerzas te entregaré a los medianitas, yo te envío. O sea, en todas las historias de las narraciones donde se aparece la divinidad a una persona, para nosotros nos puede resultar extraordinario, pero para aquel mundo esto era muy común. La gente creía, interactuaba con el mundo de los ángeles y del mundo de la divinidad, porque no tenían esta idea que nosotros tenemos ahora del cielo, el cielo que está arriba y la tierra que está acá abajo. Ellos tenían más bien una visión circular, donde en el primer cielo estaba la divinidad y después estaban las estrellas, el sol, la luna, las montañas, estaba sustentada por columnas, y también estaba el río del fuego y estaba el lugar de los muertos. Prácticamente en esta visión que ellos tenían, la divinidad continuamente bajaba para acá, los humanos incluso también bajaban para acá. Entonces, en esta cosmovisión que ellos tienen, no es de extrañarse esta relación de estar en sintonía con todo el cosmos. Así que cuando el ángel se aparece, y por medio de sueños especialmente, ellos creían que Dios también se revelaba por medio de los sueños. Eso fue uno de los problemas que José, el soñador, tuvo, ¿verdad? Justamente con sus hermanos. ¿Por qué? Porque José pensaba que los sueños eran por él y no por Dios. Si tuviéramos tiempo para ir leyendo la novelita de José,
José era bastante pedante, bastante arrogante. Bueno, tuve un sueño maravilloso, soñé que estábamos en el campo y todos hacían gavillas y mi gavilla se alzaba y las de ustedes se inclinaban. O tuve el sueño maravilloso que todas las estrellas giraban en torno a la mía, ¿no? Entonces, pero ya cuando está en la cárcel, ya cuando José realmente pasó su calvario y mató a su José arrogante y prepotente, y entonces comenzó a descubrir que es el Dios que interpreta el sueño. Dios es el que... ahora ya estamos hablando, ¿no? Entonces Mateo toma esta imagen de José para decir, Dios no abandona a la persona que está tratando de encontrarle sentido a la vida. Jesús representa la vida, pero esta vida está en peligro, nace en peligro y necesita de personas que le den o que le apuesten a esta vida, ¿no? Y bueno, también, pero esta historia también te deja ver los conflictos que va teniendo José para aceptar a una madre o a una mujer que ya no es virgen. Y también desde el punto de vista de María, bueno, el hecho que la repudie, no se puede repudiar en secreto. Esta idea de que va a repudiar en secreto en un pueblo, si ellos eran originarios de Nazaret, Nazaret tendría sus 100 casas, 150 casas. ¿Qué secreto va a haber? Pueblos, comunidades pequeñas. Entonces va a tener que comenzar María va a tener que va a ser tratada como una madre soltera y prácticamente puede encontrar la muerte. Y sin embargo parece ser que María también es mujer de fe, mujer que se adhiere al plan de Dios, ¿no? Y luego ya interviene el ángel por medio del sueño y ya saben lo que le dice a José: no temas en recibir a tu hijo, porque a María, porque espera por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, al que llamará Jesús, porque salvará a su pueblo. Y aquí introduce Mateo una de las claves hermenéuticas de todo su evangelio. Todo esto sucedió, eso es lo único también de Mateo. Solamente Mateo nos dice esta frasecita: todo eso sucedió para que se cumplieran lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará luz al hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acuérdense que hermenéuticamente Mateo puede ver para atrás y situarlo dentro de la historia de Isaías, pero Isaías no puede ver para adelante, ¿se acuerdan? Tengan presente siempre esto. Entonces, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había ordenado y recibió a María como esposa, y sin haber mantenido relaciones dio a luz a un hijo, lo cual Dios lo llamó Jesús. Hay una fuerte tradición también desde muy temprano que la comunidad conservó la virginidad de María. Desde muy temprano también la comunidad reservó la virginidad de María. También hay otras corrientes, otras voces que cuestionaban la virginidad de María. Incluso hay testimonios de que creían, se corrió la leyenda, la urbana, de que María había sido violada por un soldado de nombre Pantera. Pero desde muy temprano, desde casi finales del siglo I, principios del siglo II, la comunidad también conservó o vio importante enfatizar la virginidad de María. Hay testimonios de un evangelio de María desde la infancia, donde las comadronas que asistieron a la Virgen están preguntando cómo es posible que María sea virgen. Una le está comentando a la otra que María fue virgen después de haber dado a luz. La otra mujer no cree y le dice, bueno, vamos a ver. Y la mujer va y mete la mano en la vagina de María y se le seca. Y con esto, así que no se atrevan a dudar de la virginidad de María. A ver, una pregunta. Ya es muy temprano también la idea de la virginidad de María. ¿Cómo se veía en ese contexto cultural una persona divorciada o dejada? Una mujer. Bueno, si tenía la suerte de tener una familia que desafiara toda la cultura, prácticamente, con lo cual casi era imposible, pues la mujer volvería a buscar refugio con el papá. Por eso el caso de la concubina, del texto que estuvieron ustedes hablando, resulta bastante interesante, cómo la concubina regresó a la casa del padre y el padre parece que la acepta. No sé si hablaron con Aida la idea de que parece ser que la concubina recibió prácticamente o fue víctima de una injusticia de parte del marido, porque parece que le fue infiel. Parece ser.
Bueno, desde el principio. Entonces está hablando muy bien, en este caso, si el padre logra desafiar todo, a toda la comunidad. Recuerden que se mueve por los valores de honor y de vergüenza. Una persona, una virgen o una mujer que ha salido de la casa y que se ha colocado bien y de pronto que no es virgen, va a traer consecuencias porque la familia va a tener que devolverle el dote que habían perdido. La mujer es solamente transición. Ahora, si encontramos a una familia benevolente que reciba a una mujer repudiada, a una mujer que ha sido divorciada, pues casi va a ser una cosa extraordinaria. En el caso, la mujer no va a tener otra opción que dedicarse a la prostitución, porque ya nadie la va a querer, porque ya la ha repudiado. Y a mí, eso reafirma, bueno, afirma una cosa más. ¿Por qué María no se volvió a casar, verdad? Tuvo más hijos. Pero ¿cómo sería vista sin la figura de José? Yo creo que reafirma el valor de María. Porque María, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, es que Dios va a estar con ella, sí, sabemos, pero métete dentro del personaje para reafirmar el valor de esta mujer que sabe que se está jugando la vida, que sabe que el hecho de aceptar a Dios puede terminar prácticamente sepultada en la tierra y a tantos pasos ser apedreada. O sea, eso es en el contexto bíblico y de acuerdo a los evangelios, pero de acuerdo al contexto cultural, ¿cómo sería vista María por cómo está el nacimiento de Jesús? Sería un nacimiento anormal. Sí, y por eso es que aquí se han mezclado historias que tienen que ver primero con él. No puedes tú desasociar el aspecto cultural del mismo texto, porque el texto está incluido dentro del aspecto cultural, del texto bíblico. Entonces, en esta historia... Para una preguntita. En Isaías 7:14, cuando él dice, una virgen concebirá a un niño y dará por nombre Manuel. Él lo toma Mateo literalmente, y por eso es la imagen de la virgen como virgen. Para esta comunidad. Pero ¿cuál es el objetivo que lleva? Para que se cumpla la escritura lo entiendo perfectamente, pero ¿cuál es el objetivo de que la humanidad vea en María a una persona virgen? Porque se está moviendo con los valores y los principios de aquella comunidad, donde el héroe va a tener que tener un nacimiento extraordinario. Y si hay elementos bíblicos donde aparecen textos que reafirmen esta idea del Dios que va a estar con la comunidad y con su héroe. Entonces el héroe tiene que nacer de una manera extraordinaria. No sería héroe si nace como todo mortal. Es lo que estábamos hablando la otra vez. Entonces aquí se mezclan historias retrabajadas en cuestión de aquellas mitologías, y también tendríamos que valorar a María porque se le está jugando realmente por el plan, por la propuesta de Jesús. Sabe que María puede ser prácticamente repudiada, y bueno, uno ya dice, no, pero es que Dios está con ella, sí, pero no te adelantes a la escena, métete dentro de su historia. De lo contrario ya no vas a poder saborear, no podrás valorar la riqueza de María como discípula, prácticamente como mujer ejemplar de esta propuesta de Jesús. Y les estoy comentando que la comunidad también quiso jugar con esas ideas de la virginidad, porque era muy típico en aquellas costumbres, en aquellas culturas, que el héroe fuera o que tuviera un nacimiento extraordinario. Y también la idea de la virginidad se enfatizó muy temprano. Hay una tradición muy fuerte donde la virginidad fue enfatizada no solamente por estos textos, sino también por otros textos. Estas son las ideas que ellos tenían, y esto es lo que nosotros debemos de entender para poder comprender el significado del texto. Y parece ser que viene José a aceptar esa propuesta de que Dios está actuando, vamos a decir, de una manera no convencional. Y bueno, también habla muy bien de José, por otro lado, de un padre que acepte
Acuérdense que todavía no nacen los derechos humanos, donde ahora ya es muy normal de que un papá a veces tenga o sea papá de un niño que no ha engendrado. Esto es, para nuestros ojos ya no es escandaloso, pero para aquella cultura pues quedaría un poquito así como diría mucho de qué hablar. Entonces también estaría hablando de un José que está jugando su papel de ser persona justa, porque Mateo quiere que todas las personas que están leyendo su historia sean como José, personas que se muevan por justicia, pero no como la justicia que opera en el sistema que ellos conocen, sino como la justicia de Dios, como opera la justicia de Dios, que a veces parece que va contra lo imposible, ¿no? Que a veces que actúa dentro de condiciones que no son normales. Y bueno, si la genealogía sirvió para abrir la familia de Jesús, para abrir la familia de estas historias, todos estos capítulos primeros fueron los que se pusieron al final. Primero se escribió todo lo que tenía que ver con la pasión, ¿no? Si estas historias primeras fueron retrabajadas y de alguna manera invitaban a la comunidad para que toda la familia humana se viera incorporada con las 4 mujeres que habíamos hablado, y ahora con el nacimiento de Jesús se va a venir a reforzar la idea con la figura de los magos. Y bueno, para Mateo es importante que el héroe nazca en Belén, porque en Belén va a estar conectado con la casa de David. David va a estar conectado con Belén, y esta imagen de Belén le sirve con doble finalidad. Primero, el Dios grande también hace pequeño, porque Belén no es la única gracia que tiene Belén, es que está asociada a David. De ahí en más, Belén, una ciudad pequeñita, y lo va a situar también dentro de otro faraón, de otro rey, del rey Herodes. Y por entonces sucedió que un magos de Oriente, fíjense, aquí no están los reyes, aquí no vienen aquí no están los ángeles, aquí no está el censo, aquí solamente se presenta, Mateo quiere presentar el mensaje de Jesús de una manera universal. La idea de los magos no serían magos en el sentido que nosotros lo entendemos, porque la magia está prohibida. Para el pueblo de Israel, la magia, la persona que se dedica a la magia, los hechiceros, las brujas que también existen por allá en Ezequiel precisamente, que hacen amarres y atrapan las almas de los incautos. La necromancia, consultar a los muertos, también está prohibido, fue erradicada también por Saúl, pero esto no quiere decir de que no existía. Entonces, ¿quiénes eran estas personas y qué representan? Estas personas representan a todos los pueblos prácticamente, donde el ministerio ya se está abriendo, y representan nuevamente a toda la comunidad que se congrega en torno a otros valores, a otro nuevo reinado. Entonces tampoco sabemos cuántos eran. La tradición ya le ha puesto nombres, le ha puesto razas, le ha puesto animales. Hay otras tradiciones donde los reyes se creen que eran más de 4, otros que son 6, otros que son 12. En la Edad Media se llegaron a hablar hasta de 16 magos. Bueno, entonces vienen de Oriente y se presentan donde está el rey de los judíos. La misión se ha prácticamente dado a conocer. Y en esta nueva misión universal, todas las naciones son congregadas. Todavía a estas alturas, la comunidad de Mateo cree que hay una salvación universal, pero sigue siendo Israel, y en este caso Belén, el centro donde va a brotar esta salvación para otra gente. Todavía no se han abierto totalmente para decir la salvación comienza hasta los confines de la tierra, sino más bien es toda la gente que va a venir a Belén, y en Belén van a experimentar salvación, o en Jerusalén para Lucas, ¿no? Entonces vienen preguntando dónde está
porque va a traer también todas las profecías, especialmente de Isaías. Al oír Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que de toda Jerusalén, y entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, letrados del pueblo, y les preguntó en qué lugar debería nacer el Mesías. Y le contestaron: en Belén de Judá, como está escrito: tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de la población de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Mateo toma esta profecía como una manera de decir Dios que vuelve a fijarse en lo insignificante, ¿no? Bueno, ya saben, toda esta estrella bendita, cuando la gente creía que las estrellas, cuando la gente nacía, algo acontecía dentro de los planetas. Una estrella alumbraba más, y la gente creía que todo el mundo nacía bajo una estrella. Como pasó con José María Calé. Como pasó con... No, esa es una historia apócrifa, no la encontramos. ¿O sí se encontró? Sí se encontró el padre J. ¿Cómo era el que escribió? Cuando nació se oscureció, y cuando murió salieron 3 No le aumenten ya más. Sí, eran 3, eran... estrellas boreales. Sí, pero mandó por WhatsApp. Ok. Esto es algo muy de las historias griegas, ¿no? De cuando el héroe nace, algo alumbra. Y aquí también va a jugar con toda esta cosmología que se tenía. Serían personas entonces sabias, posiblemente personas que eran estudiosas de la cosmología, especialmente persas. Las personas persas habían adelantado mucho en el estudio de la cosmología y de los zodiacos. Ya estaban clasificadas todas las constelaciones, y parece ser que sería este tipo de gente, y Mateo utiliza esta información prácticamente para abrir la misión ahora al acontecimiento de Jerusalén, del niño Jesús, ¿no? Y también esta vida que va a ir formándose, este pueblo que va a ir formándose, también va a estar con sus problemas. Va a entrar, la vida es vulnerable, la comunidad es pequeña, y hay gente que va a intentar acabar, así como antiguamente Herodes el faraón intentó acabar al pueblo judío. Ahora Herodes se va a convertir en este faraón que va también a sofocar. Y este Herodes también, la familia de los Herodes es bastante interesante y bastante compleja. Herodes el Grande, a su muerte se dividieron los reinados, y Herodes era cruel, mató, todavía se estaba muriendo, y mandó matar a su hijo querido porque se dio cuenta de que estaba usurpando, quitándole el poder. Era muy cruel, mató a todo el mundo, metió una política de miedo, y este Herodes, a pesar de que era cruel, tampoco le vamos a colgar todas las muertes de los niños inocentes. No hay una manera de realmente de comprobar que mató a todos estos niños inocentes, ¿no? Sabemos que mató a muchísima gente, pero no hay ningún caso que relacione esta muerte de los niños con la figura de Herodes. Es un motivo teológico donde Mateo te está presentando al mismo pueblo que va a sufrir la misma experiencia que sufrió en Egipto. Esta historia de Herodes que se ve burlado, bueno, me pasé con los reyes, ¿verdad? Con la estrella. La idea de la estrella aparece también, acuérdense del libro de Números, donde aparece la idea de la venida de la estrella, que se refería a la profecía de Balac con Balaam. Y aparecen también las ideas de las ofrendas, ¿no? Y por eso es que la gente ha asociado una ofrenda por cada mago, pero en realidad las ofrendas pueden ser dadas por una misma persona en nombre de las 3, o una sola persona. Tenemos que dice que fue en las ofrendas incienso, oro, incienso y mirra. Y ya después, bueno, ya también esas historias están retrabajadas, porque Mateo va a traer la historia de Isaías. Las islas remotas te vienen a traer sus tesoros, los tesoros que vienen de los otros pueblos. Y también está hablando
de la gente que es explotada, oprimida, que sueña que un día toda la gente le rinda tributo, que un día la gente se postre ante el pueblo, ¿no? Entonces Mateo recoge esa tradición para decir el mensaje de Jesús es un mensaje abierto, universal, pero todavía conserva la esperanza de que esta salvación que se ofrece en Jesús, que se ofrece en las personas que se inclinan a Jesús y que le ofrecen lo que tienen a Jesús, experimenten la salvación, pero esta salvación va a comenzar en el territorio del pueblo de Judea, del pueblo de Israel. Sí, Digo, nada más para que como información para poquito, que también los nombres se los puso un monje en la Edad Media, Gaspar, no está en la Biblia. Ya está el Ay, pobrecito. Ya se lo olvidó por eso. Sí, son las tradiciones muy antiguas de, bueno, ya como se vayan prestando más, bueno, también ha habido muchas fantasías en torno a los magos, ¿verdad? Muchísimas. Si ustedes van a Colonia, en Alemania, ustedes dicen, ¿cómo es posible que la gente en Colonia, la cuna del pensamiento, todavía la gente vaya y haga colas para ir a ver la capa del rey, de uno de los reyes magos? Bueno. Entonces, la idea del pueblo que se va al Egipto, todo está retrabajado, todo reelaborado, y yo creo que esta comunidad, lo que te está diciendo, es una comunidad que le está costando trabajo expandirse y que le está costando trabajo prácticamente ser aceptada en otros lugares. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, al pobre de José solamente le hablan en sueños, nunca habla. Por eso se fue, porque no dejaron hablar. No habla, siempre le dicen párate, levántate, vete, va. Bueno, como que uno dice, dice levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esta idea de irse a Egipto, posiblemente no fue a Egipto históricamente, pero la comunidad estaba experimentando la diáspora, la comunidad estaba experimentando la migrancia. Muchas personas estaban tratando de salvar su vida porque los años que les tocó vivir a estas comunidades fueron años muy revoltosos para imponer la paz romana, para poder controlar todo este territorio. Esta comunidad tuvo que buscar refugio en otros lugares. Y a esta comunidad de Mateo, posiblemente que se encuentra fuera del pueblo de Israel, le sirve la idea del Egipto y hasta el día de hoy, para hacer toda nuestra experiencia del Dios con el pobre, del Dios que se solidariza, sigue siendo una historia poderosa. Cuando estudiamos el Éxodo, les estábamos diciendo que no hay evidencia histórica de que el Éxodo sucedió como nosotros pensamos que sucedió. No hay evidencia, el Éxodo desde el punto de vista, las personas que estén interesadas pueden ver leer el video de la Biblia desenterrada. Desde el punto de vista arqueológico, no hay evidencias de que el pueblo de Israel estuvo como tal en el Egipto. Entonces, tampoco se encuentran dentro de los anales, dentro de la historia de los egipcios, que un pueblo numeroso dejó Egipto. No hay rastros arqueológicos, y el recorrido que nos propone el libro del Éxodo es una ruta prácticamente imposible de trazar, porque se fueron casi rodeando hasta abajo y regresaron. Bueno, a lo mejor les gustaba ahorrarse $10, hicieron un vuelo de 20 paradas, ¿no? La maestra ella nos comentaba que en uno de los escritos que se encontraron, no, en Kirupín, ¿cómo se llamaba la otra ciudad que? Urín. Que se encontraron un escrito donde mencionan que este pueblo sí lo vieron. Hay un escrito de los papirús. Los papirús. Pero se refiere al pueblo conquistado, pero no por Israel. La estela es muy controversial porque no tenemos toda la evidencia. En el Museo del Cairo, nada más una piedra, parece que aparece algo así, hace alusión al pueblo de Israel.
Pero Y- es algo así como lo que llaman un cartouche, que es de los bíblicos, que es lo único parece que existe. Y hay es bastante interesante toda esta falta de evidencia y de información, especialmente en este periodo y siendo tan cercanos los países, ¿verdad? Y si realmente fue todo este grupo, bueno, y además, bueno, toda esta historia retrabajada del éxodo, de las plagas, del mar que se abre, del Dios, del no sé qué y de no sé cuánto, bueno. Pero para Mateo le convino esta historia porque a lo mejor no fue Egipto donde estaba el pueblo, a lo mejor eran los judíos de la diáspora, los hermanos que estaban experimentando la explotación. Y bueno, también para nosotros, la gente que se tiene que ir a otro lugar porque no hay estabilidad económica, porque no hay posibilidades de vida, esta historia también nos puede ayudar a ver al Dios que es migrante, ¿no? Al Dios que permite que la gente busque refugio, y también habla también desde otro punto de vista muy importante de Egipto, ¿no? Porque si Egipto siempre es visto negativamente dentro de la Biblia, ahora tenemos un caso muy positivo donde el país que antes se convirtió en el enemigo de Dios con su faraón, ahora se convierte en un país hospitalario, protector de la vida. Entonces, como que desde este punto de vista uno puede decir que hay esperanza. Cabería la posibilidad de que esta historia se trabajó para hacer caber la profecía de Egipto, y llamé a mandar a mi hijo. Todo esto está retrabajado porque posiblemente la comunidad está viviendo la migrancia, está experimentando y bueno, y también está retrabajado para ver exactamente cómo Dios va acompañando la vida del migrante. Pero me parece que esa travesía de la que hablan 40 años, que es simbólica, que se puede hacer en 3 días, no hay necesidad de esos 40 años, y que no estuvieron perdidos. Hablamos de judíos que se perdieron en el cuando llegaron de Egipto, no quisieron llegar a la tierra prometida al inicio. Tal vez eso hace ver nuestra condición humana, ¿no? Porque hay caminos cortos, fáciles, sin embargo, nosotros nos distraemos en la vida. Ya esta historia es poderosa. Esta historia es poderosa porque te habla de cómo la vida es frágil, y yo creo que esta es la historia que tenemos que reapropiarnos. Te habla que la vida que se da fíjense, todavía ni siquiera habla. O sea, si nos metemos dentro de la narración, todo lo que está causando Jesús antes de su nacimiento, con su nacimiento, déjenlo que hable y van a ver lo que va a hacer. O sea, pero te va metiendo dentro de la narración como para decirte cómo esta vida que se encuentra en Cristo, en la comunidad que estaba encontrándole sentido a su vida en la persona de Cristo, se mueve entre muerte, se mueve entre luces y sombras, se mueve en momentos difíciles. Y releer esas historias por medio de la Biblia a esta comunidad que estaba acostumbrada a entender la Biblia, pues encontró esperanza, encontró fortaleza, porque van a ir a descubrir a un Dios que está con su comunidad, a un Dios que es Emanuel, y que también Emanuel abandona. Es un Dios migrante, es un Dios que todavía no está establecido en un lugar. Entonces también te va a hablar del Dios del desierto, del Dios de la migrancia, del Dios que acompaña a la comunidad, donde 2 o 3 están. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Es el Dios que va a ir acompañando estas experiencias. Y luego se fue José de noche. La noche también, que antes ha sido símbolo de anuncio negativo, aquí se convierte en símbolo de protección. Protege a José. Y así se cumplió la escritura. De Egipto llamé a mi hijo. Una profecía preciosa de Oseas. Cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El Dios que vuelve otra vez a llamar a sus hijos, a sus hijas, de los diferentes puntos donde se encuentran los explotados, oprimidos, vuelve a traer toda esta idea del Dios que protege la vida, del Dios que cuida, del Dios que no quiere que la gente viva en esclavitud. Y bueno, y claro,
también hay sistemas que van a optar por causar genocidios, ¿no? Entonces Herodes, al ver burlado por los magos, se enfureció y mató prácticamente a los niños de menores de 2 años en Belén. Igual lo que hizo el faraón de Egipto, ¿se acuerdan? Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías. Una voz y lamentos se escuchan en Ramá, es Raquel que llora a sus hijos, se rehúsa a ser consolada porque sus hijos ya no están. Cuando uno va a Jeremías, cuando uno estudia en el libro de Jeremías, se da cuenta de que Jeremías está hablando para el exilio y el llanto de la madre Raquel, el llanto de la madre Raquel es el llanto de la madre patria, de las madres que están viendo a sus hijos que se van al desierto. Entonces Jeremías utilizó esa imagen de todos los hijos y todas las hijas que están siendo exiliadas y el sufrimiento de la madre que está pensando que ya no va a volver a ver a sus hijos y a sus hijas. Y por eso Mateo retoma esta profecía para volver otra vez a decir la persona que está fuera, la persona que está desconectada de la tierra, desarraigada, exiliada. La palabra exilio, ex y sole, fuera de la tierra, prácticamente está desconectada de la vida. Una persona que no tiene tierra, que no está dentro de la tierra, es una persona que le va a costar trabajo estar negociando su identidad. Le va a estar costando trabajo conectarse también, porque la tierra lo es todo. Me imagino que estuvieron viendo todo el concepto de la tierra para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, no solamente para el pueblo de Israel, para nosotros mismos la tierra lo es todo. Una persona que está desconectada de su tierra, de su familia, es una persona que está prácticamente deshumanizada y ahí tiene que estar buscando la vida y la muerte. Nos están jugando en esto. Y bueno, después sale que viene toda esta historia de la infancia. Esto es todo lo impropio de Mateo, ¿verdad? Después muere Herodes y viene otra vez el ángel del Señor que le dice que tome a su niño, y también reside en Nazaret, donde va a conectar también la otra tradición, donde Jesús aparentemente parece ser que aparece en Nazaret, también conectado con esta infancia, y dice que es en Nazaret donde se le llama, por eso va a ser llamado Nazareno, ¿no? La palabra Nazaret es una palabra dudosa de su origen, que puede hacer mención al brote, o puede hacer mención también al voto del nazareo, al voto que se hacían los que eran escogidos para alguna misión, y que consistía en no tomar bebida alcohólica, en no cortarse el pelo, en abstenerse de ciertas comidas. Eso eran los nazarenos. Pero no va en la línea de Jesús, ¿no? Porque Jesús empinaba el codo y entraba Por eso es que toda la comida. por eso es que podemos especular que Jesús no pertenecería a ese tipo de ascetismo. Entonces, pero está relacionado y también con la figura de Galilea, con Galilea de los paganos, porque este es un lugar también periférico, un lugar que no tiene buena reputación, un lugar donde todas las promesas del profeta Isaías van a anunciar buenas alegrías cuando aparezca el Mesías. Entonces, por eso también lo conectan con esta tradición de Nazaret. Nazaret también sería un pequeño pueblito, que también está, que no tendría la reputación que tiene Jerusalén, ¿verdad? Yo no podría decir, bueno, ¿por qué Jesús no nació en Jerusalén, en el centro? ¿Por qué no nació con otra historia? Bueno, los evangelistas, o Dios quiso ser una historia, tomar una historia de gente más común, de gente más formal, de gente, y eso es lo grandioso de Dios, ¿verdad? Del grandioso de este Dios que entra en este contacto. Entonces, toda esta infancia narrativa, fíjense, Mateo
dejó a un lado o no tiene los ángeles, no tiene los pastores, no tiene toda la idea de exactamente de cómo nació Jesús, de cómo María lo cuidó, lo puso en pañales y lo puso en el pesebre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas historias se retrabajaron, estas historias se reelaboraron de acuerdo a la comunidad que estaba experimentando ciertos problemas, ciertos peligros. ¿Alguna pregunta? Okay. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una cuestión que me encontré, un texto paralelo que habla sobre el Nazareo. El Nazareo dice en Jueces 13, En Jueces con Sansón. 13:5, sí, y dice que en adelante que dice, porque vas a concebir y dar a luz un hijo que será nazireo de Dios desde el seno materno. No pasará la navaja por su cabeza. Está hablando de los nazir, ¿verdad? Muy bien, sí. Ese es del voto para Sansón. Sí. Y bueno, también las figuras de las mujeres, ¿no? Como fatalistas, de ser unas mujeres que provocan la destrucción del hombre. Pero la mamá de Sansón dice que también la visitó un ángel y le dijo, vas a concebir y dar a luz un hijo. También, pues, ¿se parecen? ¿Son textos reelaborados? No, te están hablando de un género literario de apariciones. Okay. O sea, donde, acuérdense, en los géneros de las apariciones, ¿qué era extraordinario? A nosotros nos suena extraordinario de que a María se le apareciera un ángel y que María entrara en diálogo, pero para esta gente no les parecería muy extraordinario, porque hay otras historias precedentes donde la divinidad actúa de esa manera. Bueno, estas son las historias en cuestión de la infancia narrativa. Después, otras de las cosas que tenemos, la idea de las bienaventuranzas, que ya las vimos, que para Mateo suceden en la montaña. El hecho de la sal y la luz del mundo, ¿no? La imagen de la luz del mundo y la sal de la tierra, hablamos también un poquito de ello, que es propio de Mateo. ¿Cuál es lo que es distinto del ser humano? Mañana vamos a hablar sobre los eunucos. Si tienen oportunidad, lean el artículo que les mandé, lean el artículo, se los dejo de tarea, lean el artículo que les mandé sobre los eunucos. Fue un artículo que escribí hace ya un tiempecito para la revista mexicana bíblica de Col. Vean, ¿qué es lo que hace distinto a esta comunidad? Ser sal y luz de la tierra, tiene que ser diferente, ¿no? Y también la otra idea de la ley, el Mateo que viene a cumplir la ley. Y vamos a ver la versión del Padre Nuestro, vamos a ver qué otros textos más. Vengan los que están cansados a mí y agobiados. Tres obras buenas en secreto. Bueno, antes de concluir, antes de pasar a estos otros textos, entonces todo lo que tiene que ver con la infancia narrativa fueron las historias que fueron más reelaboradas, más editadas, más trabajadas, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Estas historias, y son también las más complicadas porque tienen menos fundamento histórico, en muchos de los casos, ¿no? Porque al autor no le interesa presentar, no le interesa presentar una biografía o una historia como la entendemos en el día de hoy, sino que le interesa presentar una comunidad que le está costando trabajo, estar buscando su identidad, le está costando también trabajo abrirse a otras experiencias, le está costando trabajo descubrir a Dios dentro de la migrancia, dentro de sus preocupaciones. Estas son las historias que esta comunidad experimenta, y por medio de estas historias de la infancia narrativa también van viendo cómo Dios va guiando la historia, cómo Dios no abandona la comunidad, cómo Dios se va entremezclando con esta comunidad. No voy a tomar otro texto porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Alguna pregunta de Mateo? Para el día de mañana vamos a leer lean también el capítulo 19, por favor.
sobre el matrimonio, el celibato, ¿cómo lo entendería la sexualidad? Un poquito también hablaba, un poquito, ¿cómo le entendería la gente de aquella época? Pero lean sobre todo el artículo sobre los eunucos, sobre el reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Está muy bueno, ya no, ellos nos mandaron.